Luego vimos el corazón, Ezequiel 36, 26, 27. El Señor nos aclaró qué cosa era el corazón, Ezequiel 36, 17 al 25, Proverbios 19, 21 y Isaías 14, 13. Y nos dijo que el corazón es esa mente espiritual, ¿no? Ok. 17, del 5 al 6. Es la voluntad, ¿no? Ya dijimos. Se fue el sonido, amigo. No te escuché lo último. A ver, espérame un ratito. ¿Ya me escuchan? Ahí, correcto, perfecto. Sí, entonces ya son los audífonos que son una porquería. Entonces, sí, malísimos esos audífonos de Apple y más, ¿no? Entonces, la inteligencia involucra el ser. De ahí nos dice ahí, pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Fuimos a Colosenses 1, del 15 al 20. También vimos 1 de Timoteo 1, del 14 al 17. Apocalipsis 1, del 9 al 18 también vimos. Y Santiago del 1 al 17 al 18. Luego, ¿quién permanece o qué permanece? 1 de Corintios capítulo 15, 45 al 50. Y vimos también 1 de Corintios, fuimos del 45 al 50 y regresamos del 34 al 44. Luego vimos Gálatas 1 del 11 al 17 para ver la revelación. Hechos 9 del 1 al 6. Regresamos nuevamente a Gálatas 1 del 13 al 15. Hebreos 9, 24. Juan 12 del 20 al 24. Y nuevamente regresamos a Ezequiel 36, 26, 27. Y el corazón y el espíritu, ¿no? ¿De quiénes? Y ahí nos dejó el corazón de Cristo, ¿no? Y ahí quedamos. I hear you far away, Lou. Voy a ver si soy yo. No, porque el volumen lo tengo en máximo. ¿Sí te escucho, eh? ¿Me escucha bien, bien? Perfectamente. Aquí lo escucho mejor. Dieguito. Mi hermano, cuénteme. ¿Algún aporte? No, sí, está, o sea, digamos que exactamente estamos en la historia en 3, 20, 21 y sí estuvimos mirando nuevamente esa destrucción, cómo el pecado es esa infidelidad que va contra la santidad de Dios y cómo en esa destrucción pues surge la justicia. Y sí, el Señor nos tiene allá en Ezequiel capítulo 36, 26 y 27. Mirando, pues quedó una pregunta la clase pasada para continuar hoy era, ¿cuál es el corazón de piedra y cuál es el corazón de carne? En eso quedamos para iniciar el día de hoy. Estamos allá en Ezequiel capítulo 36. Estuvimos mirando también el proceso del Evangelio, ahí en 1 Timoteo 1, del 12 al 17, cómo él mismo tiene la preeminencia en todo, en ese primer pecado, es el primer salvado. ¿Mm? Y lo vimos ahí con otros versículos. Ok. Y ya, vamos ahí. Bueno, entonces arrancamos en Ezequiel 36. Ahí ya la tomé. 26 y 29. Veámoslo, por favor. 26 y 29 o al 29. 26 y 27. Ok. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces estoy viendo ese corazón nuevo.
y ya Dios nos definió ese corazón nuevo, que tiene que ver con la imagen, el corazón, que es pensando en que Dios, que es un ser en cuanto a la imagen, o sea, inteligencia, voluntad y emociones, es ese corazón. Y espíritu nuevo, tanto el corazón como el espíritu es nuevo. Y desde luego es en ellos, ¿no? Como la fuente. Y ese espíritu nuevo, pues es la semejanza, que es espiritual. O sea, digamos, hablemos en Gálatas capítulo 6. Vamos a mirar del 11 al 17, por favor, para... Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Bueno, entonces, ese escrito físico y dirigido a los habitantes de Galacia, pero con los principios que son aplicables en cualquier habitante de la tierra, en cuanto a ese nuevo nacimiento, y nos pone la comparación en el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, la ley para prevenir la persecución, pues entonces se somete a esos preceptos. Y solamente para no ser perseguida, digamos, esa ley para resguardarse, porque digamos, en la humanidad que está la ley no quiere sufrir situaciones difíciles. Y desde luego, los judíos que tienen la circuncisión como lo físico, lo visual, como el pacto antiguo, y
Y por eso obligan a los nuevos creyentes a circuncidarlos. Y aquí el Espíritu de Dios a través de Pablo dice, porque ni aún, versículo 13, los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es decir, sí, como este pertenece a los nuestros, porque se circuncidó, es decir, como una marca de que está siguiendo los mandamientos de Dios. Y luego el Espíritu de Dios dice ahí, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí replicando la vida del Evangelio. Y por lo cual vinimos aquí, está en este versículo, el 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino es una nueva creación. Y esa nueva creación es la que está hablando allá en Ezequiel capítulo 36. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y en 2 Corintios 5, 16 y 17. 2 Corintios 5, 16 y 17. Segundo Corintios 5, 16 y 17, sí. Sí, señor. Ay, tengo la NIV. Voy a quitar la NIV. Voy a poner la otra. Espera. Ahora. Dice, a partir de ahora, ya no vamos a basar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Y el 17. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar vida nueva. Y Bueno. todo viene de Dios. Bueno, habla también de la parte de la ley que dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y desde luego los que están hablando, ellos, en el sentido de hace 2000 años que se encarnó Dios Hijo en esa humanidad, en el segundo Adán, pues ellos tuvieron el conocimiento real en la carne. Pero dice que ya no lo conocen así, porque el conocimiento es completamente espiritual. Eso es para quitar cualquier impedimento que entonces los que estuvieron con él, los apóstoles y todos lo conocieron según la carne, entonces es que es más válido. Pero ellos mismos están diciendo ellos que encarnados en el segundo Adán, Dios Hijo habitando y andando, como el Cristo cumpliendo la ley y al mismo tiempo dependiendo en cuanto a la fe. Dice que no es según la carne, sino de ese modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice
pregunta, Vale. así yo estaba conociendo a Cristo en la carne por todo se puede decir, por toda mi vida cristiana, hasta este último año, 2 años. Es algo impresionante porque estamos viendo una película, una serie de la Biblia para las Pascuas, hermoso, que te estaba contando esta tarde, Jairo. Pero lo estoy viendo como lo están presentando en la carne. Están presentando a Jesús en la carne, pero cuando se ve lo espiritual y se ve quién es Él y quién es que habla y quién es que hace en ese cuerpo, es algo impresionante, porque ahí se ve la verdad. O sea que mi pregunta es esta: es tan importante también en conociéndolo por esa forma también, ¿no? Por la ley, porque la escritura está escrita por la ley. O sea que hay tan valor en eso, de ese conocimiento, igual como el valor de llegar al el real mensaje, el espiritual, que es Él. Pero es importante en conocer lo físico también, pregunto. Bueno, ¿qué piensan? Yo creo que sí, porque nada es fortuito, todo es una obra de Dios. Que vos estés en la ley, una obra de Dios hasta que te lleva a la ley del amor también Él. Es todo Él. Y eso es importante, digo yo creo que sí. Pero como creyente, ya está en participación. O sea, porque cuando Jesús, pregunto, cuando Jesús dice, ¿cómo no va a cómo va a entender, vas a entender lo espiritual si no entiende ni lo físico, las parábolas? Si no entiende eso, ¿cómo va a entender lo espiritual? O sea que hay una conexión para yo poder entender lo espiritual, como por ejemplo el Cordero de Dios. Eso es una cosa, un animal físico, pero es una realidad espiritual. ¿Es posible de yo entender eso sin conocer lo que es un cordero? Esa es mi pregunta. No sé si me explico bien. Sí, sí, ¿no? ¿Qué piensan? Luisito, ¿piensa? O Dieguito. Pregunta, o sea, que necesitamos primero conocer lo físico para luego lo espiritual. Claro, porque como vino lo físico primero y luego vino lo espiritual, pero siempre fue lo espiritual del principio. La cosa es que para enseñarnos, ¿no? En esa limitación que hay, entran al tiempo. Y la pregunta es importante porque yo estoy viendo esa película que esta noche la quiero terminar viendo la resurrección. La dejamos ahí ayer para ver la resurrección hoy. Y de parte de la cinematografía, el cinematography, los efectos especiales, espectacular. Algo tan natural se vio eso, pero tan supernatural. Pero sabiendo que eso es la ley, eso es por ley, lo estoy viendo como lo presentan ellos bajo la ley. Es Jesús, el Hijo de Dios. Él vino, tenía poderes, hacía milagros, sanaba, pero en realidad estaba Dios ahí, en ese cuerpo, en ese Hijo de Dios, estaba Dios Hijo. Y y ahí está la historia, ahí está lo espiritual. Y si me quedo en lo otro, me quedé lo que leímos ahora, lo conocí en la carne, lo estoy conociendo en la carne nada más. Pero en conociéndolo así, podía yo disfrutar la película, la disfruté tan maravillosa, fue un regalo de Dios, porque vi lo que solamente Dios puede mostrarse a Él mismo, lo espiritual, la revelación que me participa. Y ahora puedo decir que lo estoy conociendo real, fue un privilegio, me está participando ese conocimiento de ellos, ese diálogo entre ellos. Y es algo maravilloso, es algo, ahí puedo decir que me cambió todo, cambió todo. Vean, miremos ahí en 2 Corintios capítulo 4 y vamos a leer
Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el final del capítulo 18. ¿Lo leo? ¿Vale? Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en un frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, voy a reemplazarlo. Así, cuando anunciamos el evangelio, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. La Biblia dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos el evangelio. Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús y que después nos llevará con él. Todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que le den gracias y reconozcan su grandeza. Amén. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura por siempre, una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no preocupamos, perdón, porque nosotros no nos preocupamos por los que pasan en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por los que no pasarán en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Qué cosa tan maravillosa. ¿Viste cómo termina? Lo que sí sabemos es que será eterna. Wow. No mirando nosotros las cosas que se ven, dice el 18, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, del 5 al 10. Capítulo 5, que es el complemento del 1 al 10. Versículo 5. Capítulo 5, del 1 al 10. Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña que un día será destruida. Pero en el cielo tenemos una casa permanente construida por Dios y no por seres humanos. Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Sabemos que cuando estemos allí, estaremos bien protegidos. Mientras vivimos en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que no queramos morir, no es que no queramos morir. Más bien, quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados
y que lo que ha de morir que cambie por lo que vivirá para siempre. Dios nos preparó para ese cambio y como prueba de que así lo hará, nos dio el Espíritu Santo. Por eso estamos siempre alegres. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos lejos del Señor. Pero aunque no lo podemos ver, confiamos en Él. No nos sentimos tristes, aunque preferimos dejar este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso tratamos de obedecerlo, ya sea en esta vida o en la otra. Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Wow. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Wow. Claro, es algo. Porque realmente el primer Adán es terrenal. El segundo es celestial. El primero, alma viviente. El segundo, espíritu que da vida. Y lo terrenal es primero, luego luego lo permanente. Desde luego, Dios enseña por lo que dice y por lo que hace. Lo que dice produce fe, lo que hace es la obra para darle vida a esa fe. Wow. Pero eso terrenal desaparece. Exacto. Entonces, la idea es que sí, los que lo conocieron, digamos, físicamente, como dice el versículo 16, 5, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque eso físico es lo temporal. Desde luego, el andar por fe es no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal y lo otro es lo eterno. Wow. Entonces, porque la historia es completamente espiritual. Y desde luego es muy importante, digamos, lo físico, muy importante. Pero es como comprobación de lo que va a pasar a la eternidad, la fe. Entonces... Esto es hermoso, Jairo. O sea, por eso estaba disfrutando de la película, de la serie ese, porque era algo que estaba viendo de lo que no lo podía ver en la pantalla. Ahí estaba lo físico. Ahí lo que se presentó fue la ley, lo físico, el Hijo de Dios. Pero en lo espiritual es algo impresionante. O sea, maravilloso eso. Entonces, la imagen pues tiene que ver con la personalidad, estaba diciendo, pero la semejanza es lo corporal. Claro. Es la parte espiritual, que es la imagen nos está conformando a esa imagen y a la semejanza. Ella atrás en Romanos 8. Versículo 28 y 29. Hasta el 30, está bien. Del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, del 28 al 30. Porque a los que antes conoció, también los destinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el
primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, entonces, Ahora, pues el enfoque está en ellos, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el llamado fue para ellos, digamos, como la fuente y el origen del Evangelio. Y estamos hablando de la semejanza. El 29 dice, porque a los que antes conoció, a ellos, también los predestinó a ellos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, es también el primero, el primero, digamos, el hermano mayor, porque Él es el primero, el primogénito. El unigénito como Dios, el primogénito como hermano. Y dice, y a los que predestinó, a ellos, a estos también llamó, a ellos. Y a los que llamó, a ellos, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero todo en ellos, absolutamente. O sea que la edificación y la sobreedificación, pues es en ellos, en esa construcción que hablan de el fundamento, el evangelio, y sobre ese evangelio está la edificación y la sobreedificación, pero en ellos, y luego por participación a nosotros. Y aquí está hablando de que ellos fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, entre ellos, y por participación a nosotros. En Primera de San Juan, capítulo 2, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 3. 1 al 3. Así está bueno, Jairo, ¿ves? Al primer libro. Y cuando estemos en el libro, ahí mandanos al verso, para que no preguntemos cada rato cuál es. Capítulo 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que para que seamos llamados. Por esto el mundo no nos conoce, porque no les conoció. Además, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Y todo aquel esta esperanza en Él se purificará así como Él es puro. Bueno, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor que ha dado el Padre a ellos mismos es Dios Hijo. Ese es el amor. Es una persona, es Dios. Y ese amor fue el que Dios entregó para ser hijos de Dios, ellos en primera instancia. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él, es decir, es la humanidad. Amados, ahora somos hijos de Dios, ellos, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. De ser, tiene que ver con la persona. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahí está la semejanza. La imagen como primogénito y aquí la semejanza como Él
porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esa semejanza tiene que ver con lo espiritual, por eso lo veremos, ya sin esta humanidad que solamente ve lo físico, sino ya lo veremos directamente. En ellos ya pasó y nos están participando, por eso hasta que seamos revestidos y despojados de este cuerpo mortal, entonces ya lo vamos a apreciar espiritualmente tal como Él es. Y esa es la imagen, la semejanza que está conformando, que está llenando. Es decir, y esa imagen y esa semejanza, la meta es llegar a ese varón perfecto, que es Cristo Jesús. Esa es la meta de ellos, para ellos lo lograron ya, y es la meta de ellos otra vez por participación con cada uno de nosotros. Regresemos a Ezequiel 36. Entonces, ahí está el corazón nuevo como imagen y espíritu nuevo como semejanza. Dentro de vosotros, obviamente es espiritual. En ellos. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces ahora nos habla de quitar de la carne, de la humanidad, un corazón de piedra. Y nos va a dar un corazón de carne. Entonces, ¿a qué corazón se está refiriendo? En Mateo capítulo 13, del versículo 18, Mateo 13, del versículo 18 al versículo... No hay 18, Mateo 3. 13. Perdón. Yo entendí Mateo 13, 3 también. Qué pena, es que mi español es vasco y por eso me sale así como 3. 23, del 18 al 23. Por eso entonces es mejor hablar inglés. Exactín. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales. Yo me escucho. Sí, con eco. ¿Viste? Pará. A ver ahora. Mejor. Cuando alguno oye la palabra del reino no la entiende, viene el malo y arrebata fue sembrado en su corazón. Este es el que es sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento no la percibe con gozo. Pero si no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100 y al 70 y al 30 por uno. Bueno, ese es uno de los primeros estudios que se hace cuando se comienza el conocimiento de Dios. Y aquí está hablando de esa parábola del sembrador. Sí, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ahí habla de un corazón. Sin perder aquí en Lucas capítulo 8, versículo 11 y 12. Nos va a ampliar un poquito aquí lo que está hablando en estos dos versículos. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Bueno, entonces ahí está el significado de la semilla, en donde se siembra esa semilla, esa palabra, y el trabajo del diablo. Y está hablando de un corazón. Ese corazón, el cual tiene acceso Satanás, pues que oye la palabra y no la entiende. Entonces, ¿a quién podemos identificar que no entiende la palabra? En una persona, ¿cuál es el que no entiende la palabra? Separado. El que está bajo la ley, el creyente que está bajo la ley, El muerto. bajo el lazo del diablo. ¿Solo ese? Bueno, la humanidad. Luisito. Ojo, ¿no? Y el que está... El natural y la ley, ¿no? Que está separada. Muy bien. Sí, está bien el creyente que cae en la ley. O sea, cae en el hombre natural. Y el que no es creyente que le pertenece a Satanás. El creyente que cae en la ley queda enlazado por Satanás, pero es hijo de Dios en desobediencia, es decir, sin comunión. Toma la humanidad y es el impío. O sea, soy yo en la humanidad. Porque no es decir, esos hermanos que están separados o son esos inconversos que no entienden, no. Es ese hombre natural que soy yo. Ese no entiende la palabra. Claro. Y ahí Satanás quita la palabra si estoy en el hombre natural. Y ahí, pues, obviamente, Satanás quedó bajo la voluntad de Satanás. Sí, le pertenezco a Dios por la obra redentora en ellos y por la fidelidad de ellos, pero en la guianza diaria, Satanás es el que comienza a cumplir sus deseos a través de ese hombre natural. Porque ya el espíritu no está ahí, el espíritu se duerme, el espíritu del Hijo de Dios queda también dormido con ese espíritu de Dios, separado de la comunión y queda en la pura humanidad. En Marcos, sin perder aquí Impresionante.
en Mateo. Vamos a ir a Marcos capítulo 7. Señor. 16. Marcos 16, ¿no? Marcos 16. Bueno, dime cuál es. Del 12 al 15, ¿no? Marcos 16. Del 12 al 15. ¿Vale? Marcos 16, del 12 al 15. Esta versión. Que lea, a mí me da eco. No se escucha nada. Ahorita lo leo, Cris. Ahorita lo leo. Ok, nos vamos del 12 al 15. De esta versión lo voy a leer. Dice así. Después de estas cosas se apareció en otra forma a dos de ellos mientras caminaban hacia una aldea. Y ellos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció a los 11 cuando ellos estaban sentados a la mesa y los reprendió a causa de su poca fe y por la dureza de su corazón, porque no creyeron a los que habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. Muy bien. Ahí está el ejemplo para los discípulos. Pero en Marcos capítulo 7, en el desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Hola, Maribel. ¿Cómo andas? ¿Qué tan claro? Luego Jesús llamó a la gente y le dijo, escúcheme todos y entiende bien. La comida que entre por su boca no los hace impuros delante de Dios. Lo que los hace impuros son los insultos y malas palabras que salen de su boca. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, los discípulos le preguntaron qué significaba esa enseñanza. Él les respondió, ¿tampoco ustedes entienden? Nada de lo que entra en la persona la hace impura delante de Dios. Lo que se come no va a la mente, sino al estómago, y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro. Y también dijo, lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo. Y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes o robar o matar a otros o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros, o en ser necia y orgullosa. Wow. Y el 23. ¿No era el 23 que leí? Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces, mire la enseñanza a todos que hizo ahí Jesús. Pero ¿qué pasó con sus discípulos? Enseñándoles que también esa naturaleza humana no entiende. Wow. Y este cuerpo impío nunca va a entender. Nunca va a reformarse. De aquí pues sale
pues todo lo que nosotros sabemos que sale. Porque pues, aquí lo dice Jesús, pero nosotros mismos somos testigos de lo que sacamos por la boca y lo que hay en la mente humana. Entonces, ese es el corazón de la humanidad. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 3 y 4. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. En tu versión, Luis. Pues, ya está. ¿Cuál versículo dijiste, Saito? 2 Corintios 4, 3 y 4. Segundo de Corintios. Dice así: pero aun si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto. Aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El 4 dice que ¿quién le cegó? Dios. Sí, ahí dice. En el 4 dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El 4, en el 4 completo, Luisito, por favor. Y dice así: aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo, para que no crean, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, que es la imagen de Dios. Sí, muy bien. Creo que en esa versión lo señala como una obra de Dios. Pero el que hace eso es Satanás. Porque dice que el Dios de este siglo. Pero realmente es Dios el que ciega el entendimiento, ¿no? No es Satanás que tiene esa capacidad. La obra la lleva a cabo Satanás, ¿sí? O sea, una pregunta, Jairo, ¿ahí es la participación de el mal en ese ser? ¿Cómo? ¿Es la participación del mal en ese ser? ¿En cuál ser? En Satanás. Ah, sí, es decir, en la obra de Dios, sí. Es que era la obra de Dios. Sí, es una obra de Dios, pero se la asigna a ese padre de la mentira. Claro, él es Por el mal él personificado. y es la participación. Uh-huh. Pero por eso la versión que Luisito está leyendo me llamó la atención de que Dios fue el que cegó el entendimiento. Y aquí, pues, según la letra, se le da más preeminencia que Satanás fue el que la cegó. Pero claro, es una obra soberana de Dios y que le entregó a él porque él fue el que le puso esa potestad. Uh-huh. Bueno, entonces ese corazón, regresando a Mateo capítulo 13 y leyendo los otros corazones, el 19 dice, este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que ahí no entiende, es decir, ese corazón humano nunca va a entender.
No es el proceso, ¿no? Que ese al principio no entendía, pero después poquito a poco fue entendiendo ese corazón. Nunca va a entender. Y luego... Ahora, aquí nos es muestra- interesante, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, déjame leerlo en esta versión, el 19. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entiende, el diablo viene Se trabó, Robert. y hace que lo olvide. No, te fuiste, no oímos nada. Lo leo otra vez. Por Hay favor. algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entiende, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Entonces se está refiriendo al corazón humano, es decir, la mente humana. Es que cuando hay esa nueva creación, pues por eso es un corazón nuevo, porque en la humanidad, lo que Dios, cuando Dios viene a buscar al ser humano, está buscando es su imagen, que está destruida en la humanidad. Y ya hemos estudiado que vienes a buscarse el mismo. Y está representada esa imagen por la ley que quedó separada en esa destrucción de ese templo, mostrando cómo queda la ley en la humanidad. Que sí escucha esa voz, pero no tiene ni idea quién es. Y en Génesis 3, del 3:7 al 3:20, está contándonos por la historia física la conversión de la ley, que es la primera conversión. Y desde luego, como la ley está en el alma, ilustrando cómo quedó esa imagen de Dios. Porque la imagen es inteligencia, voluntad y emociones, representado por lo físico, que caen en la cuenta interiormente por esos ojos que están abiertos espirituales de la ley. Por lo físico sale una confusión de que, como están desnudos, cosen unas hojas de higuera y se hacen delantales. Pero es una reacción antes que una acción, mostrando que la ley reacciona de esa manera porque no está separada, es decir, está actuando por sí sola. Y luego cuando le pregunta ¿dónde estás? Y contesta la ley por la boca de Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí en ese diálogo del que está buscando a su imagen para enseñarle la condición en la cual quedó, sí escucha esa voz, pero no la identifica, solo que le produce miedo,
mostrando la ausencia de la comunión. Y la solución fue esconderse. Y que cómo sale por lo físico, pues digamos, se ven las acciones físicas que oyen esa voz y salen corriendo, y la voz indudable adentro, en la conciencia, que aparece en cada uno de ellos, sí, se escucha esa voz, porque es la voz de la conciencia. Y sí, ¿dónde estás? Es decir, ese pecador sí oye a Dios, pero Dios no escucha al pecador. Y de esta manera está buscando su propia imagen para restaurarla. Pero nos muestra la manera como quedó la ley, y participativa a esa humanidad, con la finalidad de prepararlo, enseñarle que es pecador y conducirlo a la simiente. Pero lo está haciendo ahí la primera vez doblemente, mostrándonos la misma ley, la conversión de la misma ley, y por ende que estaba, esa ley ¿dónde estaba? Era la imagen de Dios. Ahora, la imagen de Dios es espiritual, y como estaba esa alma unida a ese ser viviente, porque el primer Adán, alma viviente. En esa alma fue donde Dios colocó su imagen, inteligencia, voluntad y emociones. Pero al pecar, esa alma quedó, esa imagen quedó destruida dentro de ese cuerpo físico, porque perdieron la vida. Es decir, por eso están muertos. Es decir, están separados. En la ley separada, y enseñando la separación en la cual están ellos mismos, la misma ley. Y desde luego mostrarnos cómo quedó ese corazón humano, en el sentido de la humanidad, que la humanidad no entiende absolutamente nada. Desde luego que después de que se convierte esa ley, ahí sí hay un cambio, pero eso lo veremos más adelante. Pero la primera vez nos está mostrando la conversión de esa ley. Ahora, ¿por qué estamos allá? Estamos hablando de... ¿Dónde fue que leí? Dime. Qué interesante. Entonces, la ley la que se convierte a la ley del amor. Pero entonces, Correcto. la ley cómo esos seres, la cual está Dios, obviamente, es Dios, y están participando esos seres, ¿cómo esa ley no es convertida en ellos? ¿Cómo no van a entender nunca o no van a creer nunca? ¿Esa ley nunca se va a someter a Dios? ¿Esa ley que está en esos separados, que no van a creer? Es que por eso viene una nueva creación. Cris, es una nueva creación lo que aparece ahí. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo para ellos, desde luego, participativo para la humanidad, porque Adán nace de nuevo, o sea, renace, en el sentido de que
El primer nacimiento que tiene es físico, existencia, pero esa alma, llevada por esa ley, al convertirse en la ley, y la ley se convierte, la ley que dice en el Salmo 19:7 nos menciona esa conversión. Leámoslo, por favor. Salmo 100 19, Salmo 19. o 19. 19. Versículo 7. 10. 7. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Léalo en la tuya, por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Habla de una conversión del alma, no es un alma nueva, es una conversión. Es exactamente la conversión de la ley. ¿Y cómo se convierte? Con el Evangelio. O sea, la sangre espiritual de Cristo es la que lava esa alma, la purifica, la convierte. Queda, digamos, sin pecado. La justifica. Y al darle ese espíritu nuevo, ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo, pues entonces en el alma pues quedan todos los recuerdos de la parte humana. Eso ocurre en nosotros. Nosotros es la misma alma con que nacimos, con la que Dios nos dio cuando fuimos engendrados. Engendrados físicamente por papá y mamá, pero espiritualmente engendrados por Dios al darnos un alma, pero en esa alma en la cual viene la ley, viene su imagen destruida, una conciencia. Y por eso él va detrás de él mismo a buscarse, no va detrás de la humanidad, es decir, de la carne, porque la carne no tiene absolutamente ni arte ni parte. Por la carne sale esa ley que es añadida, que es el pecado, la maldad. Así mismo. Y O sea, esa carne queda ahí, esa humanidad nos queda así. Esa no se renueva. Si hay una renovación, que lo vamos a mirar, que es lo que se renueva, pero es una nueva creación. Y desde luego que se tiene que Dios en su sabiduría, pues él mismo, el Evangelio tuvo que cargar con esa alma pecadora. Es decir, el Cristo, cuando se ofreció voluntariamente, sin mancha a Dios por el Espíritu Eterno, en la eternidad pasada, era la provisión entre ellos, pero desde luego estaba involucrada el alma de ellos, que luego el alma es lo que hacen físicamente la creación, porque el alma es la que necesita habitar y andar dentro de lo físico. El alma de Dios, porque él se introduce en ese cuerpo, y su alma, que es para poder habitar y andar en lo físico, y une y le da un alma, que es la imagen a ese primer hombre, a esa primera mujer. Les da un alma, no les da espíritu. El espíritu nuevo es lo que estamos viendo aquí cuando
cuando el Evangelio lo cumple, asume el juicio de Dios, y por el Evangelio, al cumplir el juicio de Dios, surge la justicia de Dios. Que ahí ya queda en perfección el segundo Adán, que es la apropiación de ellos en la eternidad pasada. Pero desde luego por eso crearon todo lo físico para ellos mismos pasar. Y el paso de ellos, obviamente, en la vida de cada uno está el testimonio de todo lo que ellos tienen que pasar por mi pecado. Y cómo ellos mismos están llevándome a la madurez mediante sus principios, que son los mismos que se aplicaron entre ellos, participativo ahora nosotros. Entonces, esa alma queda convertida. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, ya el alma queda convertida, digamos, ya sin pecado. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Desde luego, en el momento que se nace de nuevo, que se renace, pues hay una antes y luego una vida nueva. Pero en ese proceso digamos, de aprendizaje, pues obviamente esa alma tiene que lidiar pues con el pecado que está en la humanidad. Pero ese ya está enjuiciado, ese viejo hombre ya está muerto, pero debido a que Dios le puso tiempo, le puso circunstancias, entonces es un proceso. Pero eso ya está, digamos, ejecutada esa acción. Entonces, en esa alma, ¿cómo está el proceso de la edificación? En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, del 1 al 13. Dice 1 al 3. Sí, señor. Dice así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como viven todo el mundo. Al contrario, cambie de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol. Por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Qué hermoso, qué cosa tan... Entonces, dice aquí en la Reina Valera, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional, y es espiritual entre ellos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Habla del siglo en la parte, digamos, del mundo, de la humanidad. Que no nos conformemos, digamos, a los principios del mundo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una renovación del entendimiento. Y por eso cuando dice allá, quitaré de vuestra carne, ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nos habla de sensibilidad. Ese corazón duro que tenemos en la humanidad, por medio de esa renovación, de ese crecimiento espiritual, pues va lavando ese entendimiento también. De manera pues que ya se puede comprobar hasta por la misma humanidad que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero hay que renovar la mente, es decir, ¿y cómo? Con la palabra de Dios, que es la que lava, va limpiando. Digamos, esa parte antigua, que es, digamos, el recuerdo que queda ahí en esa alma, el cual, digamos, espiritualmente ya está juzgado, es decir, digamos, en Jesús, Dios cargó el pecado, es decir, Él no cometió pecado, pero cargó el pecado de toda la humanidad y sufrió el juicio de Dios, pero digamos, en su alma, hablando de Jesús, él no tenía, digamos, una conciencia, porque él no nació con la ley. Él nació en comunión, tal como hizo Dios al primer Adán, en comunión directa con Dios. Nació, es el único que ha nacido conectado a Dios. Y por eso, digamos, él no tuvo concupiscencia. Por efecto del pecado, sí. Esa lucha en el sentido de que quería hacer lo bueno, pero no hacía el mal que no quiere, comprobando que esa ley está en la humanidad, que esa ley fue la añadida. Y por eso ese cuerpo físico es muerto físicamente, para ilustrar esa conversión de esa alma perfecta. Pero tenía que ese cuerpo llevar todos los pecados y salir por esa humanidad, todo el sufrimiento, el juicio de Dios, para poder rescatar el alma. Porque el vino fue por las almas, no vino, es decir, por su imagen. No vino porque el espíritu es nuevo y el corazón es nuevo. Son perfectos. Pero el alma sí es convertida. Es limpiada, lavada. O sea, Y es luego, impresionante en dale, saber, dale. es impresionante en saber que este hombre que nace santo, igual que el primer Adán, sin conciencia, con la vida de Dios operando y entrando en un mundo caído.
ese ser entra en un mundo caído, en un mundo que va en contra, en un mundo que, en esa enemistad. O sea que se puede decir entonces que la enemistad fue él con él, obviamente participando hasta de la ley del mal. Correcto. Bueno, entonces ese corazón de piedra es con el cual venimos, nacemos. Pero en el momento de la conversión, dice, ese corazón humano ya está sensibilizado. En el sentido de que a través de esa madurez, a través de la renovación del entendimiento por la palabra de Dios, ese corazón humano también puede comprobar la voluntad de Dios en ese crecimiento y me imagino ya es cuando estemos en la madurez plena conforme a ese varón perfecto, el Señor Jesucristo. Porque pues él tuvo que lidiar con absolutamente todo eso, sin pecado, pero como le colocó todo el pecado y obviamente esa lucha, todo absolutamente lo que nosotros sufrimos, solo que él no pecó y pudiendo pecar porque tenía decisión, ¿no? Y fue tentado en todo, pero no pecó. Bueno, vamos a dejar ahí y vamos a compartir y quedamos entonces para el siguiente versículo, la próxima clase, Ezequiel 36, vimos el 26, perdón. Ezequiel 36, vimos el 26, quedamos para el 27. Para la próxima clase. Compartamos, por favor. Jairito, yo paso por hoy. ¿Está bien? Yo hablé mucho hoy, pero estoy impactado en hacer, es hacer de ellos todo en todo aspecto. Y creo que Dios me lo está mostrando. Otra vez vuelvo a la película porque lo vi en esa forma. Dios me lo participó en la forma espiritual de ver esa imagen que está escrito bajo la ley, por la ley, y lo presentan así por la ley, pero en ver las verdades de Dios en lo espiritual, que me lo participan, no es que yo lo vi, pero son una revelación de ellos con ellos. Me lo participo y es maravilloso en verlo, lo que leímos. Antes lo conocía por la carne, pero ahora me lo está participando espiritualmente y es maravilloso. Es una libertad. No sé cómo decirlo. Es como que Perfecto, entiendo perfectamente. es como que el hombre tiene que estar totalmente afuera para poder, hablándolo bajo la ley, ¿no? Para poder ver la libertad y disfrutar esa libertad. Es como viéndose que no tengo nada que ver con esto.
en ninguna forma. Y ahí me participa esa libertad para yo poder entender eso por participación. Y es maravilloso, maravilloso, hermoso. Gracias, Robertito. Familia, ¿van a compartir algo? Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí Dios me enseñó hoy con la clase y lo que veía era realmente cómo Él hace su obra, cómo se cree en lo que no se ve, pero ese creer en lo que no se ve, sino realmente en lo que se ve, para mí hoy fue totalmente espiritual, no tanto en lo físico, sino en el que está dentro. Mm. Me parece tan impresionante porque aunque físicamente se vea mucho, realmente adentro está lo que importa. Y adentro de él mismo, no adentro mío, adentro de él mismo, porque es en ellos. La obra siempre será en el mismo Dios, a pesar de que no se vea en lo físico. Es que como Él está construyéndose en Él mismo ese templo, yo no lo puedo expresar. Por eso de mí no puede salir nada bueno, ni nada que sea Dios, porque yo soy humanidad. Yo solo participo y veo esa obra, pero de Él y para Él sale lo bueno. Y me impresiona mucho porque Dios me lo ha enseñado así, realmente pues eh, hasta dónde tiene que llegar Él o hasta dónde tiene que limitarse el mismo Dios para conocerse. Y pues ahorita en estos momentos Dios me lo está mostrando mucho porque pues, nosotros estamos aquí, que en lo físico es pues lo peor, ¿no? Se volvieron a lo peor, pero espiritualmente estoy viendo que el que habita no se ha ido y el que habita está. Y eso me lo enseñó y me lo ha mostrado mucho. Ha sido muy tremenda esa experiencia porque realmente sin Dios esto sería fatal. No podríamos como familia, pero con él sí. Con Salomé también me ha pasado algo muy bonito porque pues yo sé que ella viene sin conocimiento, que ella viene separada, aunque en el vientre ha escuchado palabra, solo Dios sabe si es hija de él, yo sé que sí, pero ella a veces se para muy asustada y cuando la pongo a escuchar palabras se queda tranquila. Entonces eso me confirmaba su obra, porque yo sé que adentro habita él. Y en él, ya desde el principio, desde un bebé, en él mismo ya se está haciendo la obra. Sin nada de afuera, solamente con él mismo de adentro. Me parece impresionante. De verdad, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Wow. Gloria a Dios. A mí me parece también muy hermoso cómo es la construcción de él mismo con él mismo y que ese creer es esa misma construcción a través de su palabra, el evangelio vivido ahí entre ellos y cómo la humanidad no puede. Y es perfecto que la humanidad no pueda, porque ese creer y todo lo que pasa en la construcción entre ellos es espiritual. Y me parece muy hermoso lo que compartió Robert, porque se ve como Dios está haciendo una obra en cada uno y mostrándose él mismo. Y en esa misma construcción ahí adentro, o sea, es perfecto lo que pasa afuera, mientras adentro la construcción es de él con él. Wow. Entonces, eso me pareció muy, muy hermoso, que esa construcción sea entre ellos y que lo que pase afuera es perfecto.
Y en esa perfección que estábamos hablando de que les estaba escuchando en la clase que no hay pecado en él, cumplió la ley sin tenerla. Me parece tan bonito porque me traía esa participación en un hijo de Dios, es la estatura del varón perfecto a la que nos quiere llevar. Es a ese conocimiento pleno, a ese varón perfecto, a esa comunión perfecta, a esa construcción perfecta de él con él. Ay, qué descanso, ¿no? Qué libertad, Ujú. qué hermoso. Muy hermosa la clase. Yo me quedo en silencio. Gracias. Yo igual me impresionó mucho la clase y gracias a Dios. Paso. Amén. Hermoso, ¿no? Qué cosa hermosa, ¿no? O sea, Ujú. en lo dicho y en lo silencio Dios habla. Eso, algo tan maravilloso es eso. Sí. Sí. El problema es porque yo no puedo ver lo perfecto afuera. Mm, Y es perfecto. y es perfecto. Sí. Entonces ahí, eso es la transformación, ¿no? Mm, Esa renovación, una alineación perfecta con él. En un proceso, desde luego. es otra perspectiva, ¿no? La perspectiva de él. Sí, correcto. Cris. Yo igual. No se te oyó nada. ¿Es que no habrás hablado? Sí. Que muy lindo, digo, hermoso, espectacular la clase. Hay que revisarla todo de vuelta. Okay. Pero está bueno. Okay. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches, familia. Que Dios los siga guardando. Y Igual. seguimos adelante. Chao, chao. Chao, mis hermanos. Todo, bendiciones a todos y qué linda fue la clase. Gracias. Chao, gracias familia. Gracias. Chao. Hasta luego.